Y vamos a platicar en estos momentos, en este espacio, con Francisco Abundis. Él es director asociado y fundador también de Parametría. Le agradecemos estos minutos, Francisco, sobre todo pues para hacer un análisis de cómo queda ya este mapa electoral, cómo queda distribuido en donde fueron las elecciones este domingo 6 de junio, hablando de las gobernaturas, también de las elecciones locales, y que de alguna forma, ¿qué lectura puede darnos? ¿Era lo esperado? ¿Hubo sorpresas? ¿Qué nos dice? Buen mediodía. ¿Qué tal, Mitzi? Buen día. Pues yo creo que en general lo que teníamos en mediciones preelectorales acabó sucediendo, salvo algunas excepciones. Tal vez la más importante, no tanto por la diferencia entre la medición preelectoral y lo que terminó pasando, sino más bien por las implicaciones, y es el tema del Congreso. Prácticamente todas las mediciones tenían a Morena arriba de 40 puntos, va a quedar cerca de 36 puntos, entonces hubo mediciones, por ejemplo, como las del País, que le dieron hasta 46 puntos, o Reforma, que le dio 43. Algunos estábamos más cerrados, alrededor de los 39, 40, pero al final yo creo que una primera sorpresa fue los 36 puntos que obtuvo para el Congreso. Se pensaba que si quedaba arriba de 37 iba a obtener más que lo que obtuvo en la última elección presidencial en el 2018, donde obtuvo 37.25. Entonces, al quedar en 36%, pues no rebasa ese límite. Yo creo que la primera sorpresa, y eso pues obviamente se ve reflejado en el número de curules en la Cámara de Diputados. En lo que se refiere a las gobernaturas, yo creo que no es ninguna sorpresa. Lo que sucedió es lo que veníamos diciendo que podía suceder. Las elecciones abiertas fueron las que se esperaban, que fue el caso de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, y otras que había habido mucha especulación sobre si se iban a empatar o no, como Guerrero, que no fue el caso, o como San Luis, que tampoco fue el caso. Pues terminaron como se preveía, o con los ganadores que por lo pronto hasta ahora se prevé. Sabíamos que en Michoacán iba a ser una diferencia mínima, pero con Bedoya arriba, como terminó pasando, y sabíamos que era prácticamente imposible que Morena ganara Nuevo León, Querétaro y Chihuahua, lo cual, San Luis, perdón, también, lo cual pues sabemos que es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, pues no, ahí por el lado de los estados yo creo que no hay muchas sorpresas. En todo caso, algunas elecciones se cerraron un poco más de lo que esperaba, pero nada sustancial como para cambiar de ganador o como para cuestionar un triunfo. Y tal vez la parte que requiere más análisis con el tiempo va a ser lo que pasó en la Ciudad de México. Porque ahí, hasta donde estamos observando ahora, más allá del resultado, los niveles de participación fueron muy distintos, digamos, a nivel colonia o a nivel jefatura delegacional. Hubo, al parecer, digamos, zonas de clase media que votaron mucho más que segmentos de segmentos más populares, y si eso lo correlacionamos con la preferencia por Morena o el voto en contra de Morena, pues da la impresión que algunos de estos resultados se podrán explicar por la diferencia en participación y digamos las colonias que salieron a votar. Yo creo que son las tres principales líneas de análisis, y que, por cierto, esta última, la de la Ciudad de México, explicaría en buena medida también lo que pasó en el Congreso, dado lo que representa en peso electoral, que es cerca de 10%. Si ese 10% se lo aplicamos a este resultado del 36% que obtuvo en el agregado del país, pues esos 3 o 4 puntos que no obtuvo en diputaciones
se le pueden atribuir perfectamente a la Ciudad de México. Yo creo que en este dilema que teníamos sobre si esta elección iba a ser un referéndum del presidente o iba a ser un tema local, pues da la impresión de que siguió imperando lo local, ¿no? Aun cuando parte de este voto, sobre todo el de la Ciudad de México, haya sido pues cuestionando tal vez a la administración o el voto o la digamos el estilo de gobernar del presidente. Estamos empezando apenas en el análisis, Mitzi, pero yo creo que va a ser un análisis muy rico y lo que esperábamos, que esto iba a ser un resultado muy mixto, que iba a ser difícil dar un ganador claro y que íbamos a tener ganadores parciales, ganadores a nivel Estado o digamos en términos de oposición, por ejemplo, yo creo que el PAN es un gran ganador, por preferencia, por número de diputados lo puede ser el Verde, y sobre todo yo creo que el ganador indiscutible pues es el INE, ¿no? Porque el árbitro, el organizador de las elecciones, creo que quedó muy bien posicionado y mostró su músculo institucional para organizar este tipo de eventos. Ahorita que mencionaba quiénes son los grandes ganadores después de este domingo 6 de junio y por el otro lado los grandes perdedores una vez más es el Partido Revolucionario Institucional, porque aquellas gobernaturas que todavía tenía bajo su poder este instituto político, bueno pues ahora ya no, básicamente se ha esfumado. Y por otra parte, Francisco, pues también el tema de Ciudad de México, tú tienes toda la razón, vale la pena que se haga un análisis muy profundo de qué fue lo que ocurrió, si todas las situaciones que han venido ocurriendo particularmente en la Ciudad de México, por citar un ejemplo, la caída de la línea 12, las personas que allí fallecieron, entre otras decisiones más, o realmente fue esta campaña de desprestigio que hace referencia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero pues en general de eso se tratan las campañas, ¿no? Son más que desprestigio, entre consultores se les llama de manera eufemística campañas de contraste. Es decir, yo te pruebo en que soy distinto al oponente, te digo por qué lo puedo hacer mejor y cuestiono cómo lo está haciendo él. Entonces no sé, creo que llamar las campañas de desprestigio pues es como desacreditar la lógica de la campaña política en general. Pues, se le pueden llamar campañas negativas o de contraste, pero si están fundadas, pues eso son campañas, ¿no? Entonces yo sí creo que todavía nos falta algún tiempo y más números para analizar qué pasó, pero Movimiento Ciudadano, tanto por número de diputados como por las plazas que obtuvieron en Nuevo León y la ciudad capital Monterrey, estuvieron a punto de conseguir Campeche, parece que no va a ser el caso, y el número de diputados también estará entre 20 y 26. Ese yo creo que es otro gran ganador. Y con el PRI yo te diría que hay como un saldo mixto, porque es terrible que no hayan ganado una sola gobernatura. De hecho, la única en la que podrían haber, si no ganado, podrían haber dicho que iban en alianza, que era Baja Sur, pues también la perdieron. Es decir, donde al PAN le fue mejor es donde iba solo. Es cierto que en Chihuahua iba con PRD, pero era un tema más bien simbólico. Para efectos electorales iba solo. En Querétaro iba solo. Y me parece esto interesante porque la única que fue con alianza o tenía que fue Sonora o Baja Sur, pues les fue muy mal, ¿no? Entonces yo sí creo que otra vez todavía necesitamos
el resto de la semana, porque conforme van saliendo los datos nos vamos llevando sorpresas, ¿no? Sí, así es. Hace unos momentos que hacías mención al refrendo, porque esto era justamente de lo que hablábamos antes de que se llegara ese domingo 6 de junio. Era para refrendar el trabajo que se venía realizando por parte de los gobernantes y darles ese voto, o simplemente votar hacia otro tipo de las opciones. ¿Crees que se refrendó también el trabajo que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo a través de los programas sociales, el tema de la vacunación? ¿Crees que haya influido de alguna forma en ese domingo? Sí, yo creo que influyó, no sabemos en qué magnitud, pero yo creo que vamos a ver efectos muy distintos en diferentes estados, diferentes regiones. Por ejemplo, es muy interesante que en Tamaulipas Morena gane el Congreso, ¿no?, que es un estado panista. En otros lugares del país no les fue bien, no les fue mal en el Congreso local, pero tampoco necesariamente van a ganar la mayoría que se esperaba. Yo creo que los congresos locales también nos van a dar como muchos indicadores de la lógica de votación. El otro dato que me faltó mencionar es los niveles de participación, que era de lo poco que teníamos claro, que iba a ser un nivel de participación histórico. Llegó casi a 53%, ¿no? 48 millones de ciudadanos, 52 y algo. Yo creo que es un dato muy valioso, que habla mucho de cómo los mexicanos estamos transitando nuestras diferencias y nuestras similitudes con las administraciones, pero entre el INE y ese dato de participación creo que son dos razones para sentirnos en general orgullosos de esta elección. Así es. Bien, Francisco Abundis, director asociado y fundador de Parametría, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias y vamos revisando cómo está avanzando esta situación y los análisis que se puedan derivar de esta situación. Que tenga excelente mediodía. Igualmente, muchas gracias, Nancy. Buen día. Muchas gracias.